Bien, buenos días. Comenzamos dando unas ideas sobre cómo resolver los puntos del taller. Entonces aquí ya comencé a grabar. Entonces, claro, Carlos, como dice Aristóteles, serían de la Profesor, forma... le está escuchando bien, profe. ¿No me escucha bien? Escucha entrecortado. No, yo sí lo escucho bien, profe. él, porque se está escuchando bien. Bueno, entonces hay lugares donde no escucha bien. De todos modos, estoy haciendo el video ahí, porque creo que no es de mi conexión, porque los demás no escuchan bien. Ahí le respondo a Andrés. Entonces, esos ceros son de la forma NP. Listo. Ahora, esos, los números de la forma NP anulan el denominador, no. Porque si yo coloco aquí donde está, porque recuerden que los ceros son puntos regulares, es decir, que mi función no se indetermina cuando los evalúo ahí. Entonces ya sabemos que el seno sí se anula en números de la forma NP, pero el denominador no se anula porque me daría n al cuadrado por pi al cuadrado cuando evalúo aquí, más pi, entonces eso no da cero, no hay ningún problema. Entonces esos serían los ceros de la función. Ahora, para buscar las singularidades, es decir, singularidades, pueden ser singularidades esenciales o tipo polo. Yo aquí coloqué polo, ni nada de que es un tipo polo. Pero veamos por qué. Noten que este denominador aquí, z al cuadrado más pi, eso se puede factorizar como z menos i por pi por z más i pi. ¿Alguien sabe decir por qué eso es verdad? Fue Que una yo puedo... pregunta, Sí. ¿por qué? Pero no se supone que si en el denominador es cero, el numerador, pues, digo, pues daría igual, o sea, no importa lo que hay abajo, a fin de cuentas va a ser un cero de todos modos. El No, resultado. no puede quedar cero sobre cero. Sería una indeterminación. No, por eso, pero, ok. Está Ah, lo que usted explicando. dice es el numerador sí da cero, Sí, lo de abajo no importa, pues, abajo desde no que da cero, sea se cero. anula todo. Exacto. Ok, listo. Sí. Sin embargo, no debe ser Comprobar. cuidado ver que abajo en el denominador, pues tampoco es cero, porque si da cero en los dos lados, Sí, no está sería bien. un cero de la función, sería Pues, ¿qué una, sería? ¿Una indeterminación? ¿Un residuo o no? una indeterminación. Pero un Ok. residuo, bueno, los residuos se calculan solo en los polos. Los polos. Ahí no podríamos hacer nada. Bien, entonces ahí es esa parte. Seno de Z. ¿Quién de los que está aquí pudo asistir el sábado a la reunión? Yo, profe, creo. Pues, Sí, pero me la tocó de las salir. 3 de la tarde. Peter, Aristóbulo, Eilen y Miguel, no Yo sé si también, profe. José, bueno. Ah, bueno, porque entonces me va a tocar revisar un poquito eso de cómo calcular residuos, porque algunos no pueden, no sé, o no. Yo les envié el video al final o no. Creo que usted lo subió al Classroom, pero no estoy seguro. Ah, yo como que no envié pero al grupo de WhatsApp no, ¿cierto? No les envié. No estoy seguro, no me acuerdo. Y ustedes el video. Bueno, más ratico lo subo y de todos modos aquí lo revisamos rápidamente. Entonces, ¿alguien sabe decirme por qué esta factorización? ¿Por qué seno al cuadrado más pi es esto? Hay que darse cuenta de que esto lo puedo factorizar de esa forma, ¿no? Sí, profe. ¿Y por qué es que lo factorizo? Porque yo quiero saber cuáles son los ceros de la función. Entonces, esa es una factorización evidente, digamos. Si nosotros nos acordamos de la famosa diferencia de cuadrados, esto aquí se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, sino que ahí no es claro cuál es la diferencia. Ah, bueno. Aquí no hay una resta, pero de todos modos noten lo siguiente. Aquí sí me equivoqué, es que esto lo escribí hace un momento. Porque noten que si yo multiplico estos dos factores aquí, si los multiplico, esto me va a quedar z al cuadrado menos i por pi al cuadrado, ¿no? Entonces, recuerden que i al cuadrado es menos. Entonces, esto me haría, cuando yo haga esta multiplicación, ustedes pueden verificar que eso da z al cuadrado más pi. Eso es verdad. Más pi al cuadrado. Aquí me falta colocar el cuadrado. Yo miro cómo hice el ejercicio realmente. El 1t. Ah, sí. Bueno.
Todo aquí es z al cuadrado más pi al cuadrado, esa es la pregunta. Y de esa forma sí está bien factorizado así. Por lo tanto, z igual a i pi es una singularidad y también z igual a menos i por pi. Bien, y ahí luego ustedes calculan, estas son las dos singularidades tipo polo. Si ustedes hacen la expansión de Taylor de seno de z, ven que, que ningún factor del denominador se cancela con algo del numerador. Por lo tanto, las dos son polos simples. Todo así se haría más o menos ese ejercicio. Para hallar el residuo, bueno, aplicar las técnicas que estudiamos el sábado. Sin embargo, si puedo dar unas ideas primero de cómo calcular los ceros y los polos. Y luego, con los ejemplos de aquí, porque pues les explico de nuevo, así resumiendo, cómo calcular el residuo. Bueno, entonces otro punto que les asigné en el taller. Entonces noten que es más bien hacer un análisis, decir por qué es un polo y de qué orden y tal. No hay que hacer mucha cuenta. Todo el ejercicio 1T. ¿Cuántos son del punto 1 del ítem 1? Son 1, 2, 3. Son 5 del ítem 1, que son todos sencillos. Solo saber la teoría y aplicarla y ya. O sea, no es de hacer mucha cuenta. ¿Tiene alguien preguntas? Bueno, entonces el 1T, el otro ítem del taller. Entonces aparece esa función en la que el denominador ya está factorizado. Y por lo tanto, un cero de la función, ¿cuál sería? Donde se anula el numerador. En este caso, ¿en qué punto se anula el numerador? ¿Quién sabe decir eso? Si alguien lo dice, El menos i. bueno, menos si ya lo dijo él, ¿no? Si usted lo hace en el taller, pues le culpan a él. Bien, entonces anulan el menos i, bueno, y las otras singularidades, es muy fácil de verlas aquí. ¿Cuáles serían ahí? Menos 2 de orden 2. Eso. Sí. ¿Qué otra? 1. Muy bien. Una forma de ver que son polos, que no son singularidades esenciales, es calcular el límite, recuerden. Por ejemplo, para ver que z igual a menos 2 es un polo de orden 2. ¿Por qué decimos de orden 2? Porque aquí está elevado al exponente de 2, ¿no? Para ver que un polo de orden 2 multiplicamos la función, que es esta, por el factor asociado a ese polo. En ese caso, el factor asociado a ese polo es z más 2. Y lo multiplicamos al cuadrado porque queremos ver que el orden es 2, de hecho. Entonces, cuando hacemos esa multiplicación aquí, esto lo estamos haciendo simplemente para verificar que es un polo de orden 2 efectivamente. Noten que cuando hacemos la multiplicación se cancela este factor aquí, z más 2 al cuadrado de aquí, con este. Y va a quedar z más 1, z más i, sobre z menos 1. Cuando ustedes toman el límite, cuando z tiende a menos 2, ese límite tiene que dar distinto de 0 o de infinito. Y en ese caso ya concluyen que es un polo de orden 2. Bien, todo esto lo explicamos el sábado también. Entonces yo voy a enviar esos videos, sin embargo, muy sencillo ahí. Y análogamente hacemos para probar que el 1, que z igual a 1 es un polo. Bien, entonces no hay más detalles porque son ejercicios del taller mismo. Entonces, les dejo a ustedes ahí para que rellenen esos detalles ahí. Entonces el 1u apareció también en el taller. Entonces, aquí aparece la función 1 sobre esta parte, que ya está factorizada. Bueno, no totalmente, pero sí una parte. Entonces noten que aquí, ¿cuáles serían las singularidades así evidentes? Una singularidad evidente ahí, ¿quién la ve? Aparte del cero. Muy bien, entonces acá, si z es 0, esto se vuelve 0, y todo va a ser 0, ¿no? Entonces es una singularidad, pero hay otras dos que se deducen de resolver esta ecuación cuadrática aquí. Entonces ustedes resuelven esa ecuación usando la fórmula cuadrática, pues. ¿Cuál pregunta? Porque esa ecuación ahí es cuadrática, entonces ustedes usan la fórmula que dice que z es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. Ahí se encuentran las
Otras dos singularidades. Sí. ¿Y cuál es un cero de esa función? A ver, un cero, un punto en el que la función se anula. Yo estoy haciendo hoy bastantes preguntas, pero como estamos No trabajando en el tendría taller. ceros, ¿no? ¿Cuál? No No tendría. tendría ceros. No tendría. Muy bien, no tendría porque la Es única cero, forma sí. que se Arriba anule es una constante. sí, que se anule el numerador, pero en este caso es 1, entonces no habría ceros, como dice Ryan. Sí. Entonces aquí resuelven esa ecuación cuadrática y como noten que en este caso no tenemos que hacer el truco de hacer el límite para concluir que los polos son de orden 2 o son simples, porque ustedes deben decir así en el taller, noten que el numerador es una constante, por lo tanto cuando factorice todo el denominador, no hay nada que se cancele, por lo tanto van a ser polos simples. Ahí sí puede hacer ese argumento, cuando el numerador es una constante. Pero cuando no, cuando es función también, entonces el argumento no es válido, tenemos que hallar este límite aquí. Usted multiplica la función por el factor asociado al polo y ahí nota que eso es distinto. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí que no lo escucho bien? Ahora tengo una pregunta. Sí, ¿cuál? No me queda muy claro los residuos. Creo que no leí sobre eso. No sé, no me acuerdo. Bien, entonces aquí estoy haciendo solo ceros y singularidades. Enseguida, con ejemplos Sí. diferentes, hago los residuos, con ejemplos diferentes. Ah, ok, Porque ok. ya sé que te estaría dando demasiada, ya estaría resolviendo el taller aquí. Bien, pero sí, podemos revisarlo enseguida. Bien, entonces, y vamos a ver que para calcular el residuo es importante conocer el orden del polo, ¿no? Eso lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces, aquí tenemos esta cuadrática que se resuelve de forma sencilla. A es 1, B es -4, C es 5. La aplican y salen las dos singularidades ahí. Bien, entonces aparece el ítem 1y. Entonces aparece la función 3 más 4z sobre z al cubo más 3z al cuadrado más 2z. Bien. Entonces noten que aquí hay evidente que nosotros siempre procuramos factorizar o encontrar pues las raíces o, mejor decir, los puntos que anulan el denominador. En este caso la función original es esta al lado izquierdo. Noten que aquí en el denominador, para encontrar las singularidades, aquí aparece el factor z en cada uno de los términos. Por lo tanto, z es un factor común. Entonces, lo primero que yo hice aquí fue factorizar z, noten. Lo saqué como factor común. Porque yo no puedo intentar resolver esta ecuación de grado 3 así como está de una. No hay una fórmula para resolver ecuaciones cúbicas. O si hay si hay fórmula, pero para algunos casos particulares. Pero en este caso no sé si encaja en la fórmula. Pero el hecho es que no es necesario resolver una cúbica, porque puedo sacar factor común z, y lo que quedó dentro del paréntesis es una cuadrática. Entonces, por el solo hecho de factorizar z, ya sabemos que z igual 0 es una singularidad. Y para encontrar las otras dos, las deducimos de aquí, de esta parte, usando fórmula cuadrática. Entonces ahí saldrían, las otras dos tendríamos 3 singularidades. Ahora, el orden, no sé. Y aquí, ¿cuál sería un 0 de la función? ¿En qué valor se anularía el numerador, perdón? Pues yo diría que si z equivale a ¿4? -3/4. Eso, unos 3/4, muy bien. 3/4, sí. Entonces, ese es un posible 0, pero sin embargo debemos ver que cuando ya hemos encontrado las singularidades, ninguna de ellas sea -3/4, ¿no? Porque también daría 0 en el denominador y recuerden que en ese caso ya no sería un 0 de la función. Entonces, -3/4 es el único candidato a ser 0, siempre y cuando no se anule acá el denominador en ese valor. Bien. Y esta fórmula cuadrática también, podemos hacer fórmula cuadrática o factorizarlo. Me parece que es fácil factorizar, porque necesitamos dos números que multiplicados en 2, que es el último extremo acá,
y que sumados den 3. Entonces esto puede factorizarse así. Hasta que si lo veo aquí, puede ver como z más 1 Y Z más. por z más 2, ¿cierto? Entonces z igual a menos 1 y z igual a menos 2 son las otras dos singularidades. Y salió muy evidente. Bien, entonces eso es lo que ustedes deben hacer. Está muy sencillo, ¿cierto? Yo les dije por eso que era un taller sencillo. Entonces veamos aquí la función 1 sobre z. Por ejemplo, ¿cuál sería un 0 de esa función? Un No tendría candidato. 0, ¿no, profe? No tendría 0. Pero no Muy bien, no Porque tendría se, que. ¿Por porque qué? se volvería esto, ¿cómo es? determina. Se indeterminaría así. Muy bien. Buena observación. Entonces, el único candidato aquí, ¿quién habló, Peter? Sí, señor. Como dice Peter, aquí el único candidato a ser un 0 de la función es z igual 0. Sin embargo, noten que si evaluamos z igual 0 aquí en la función seno, 0. de 0 es 0, entonces me quedaría 0 sobre 0, indeterminación. Y la primera condición para hacer un 0 de la función es que sea un punto regular, que sea un punto donde la función esté bien comportada. Entonces no habrían ceros. Entonces ustedes van escribiendo todo eso, ¿no? Ahora, encontremos las singularidades. Una de ellas, pues ya vemos que es el mismo 0, ¿no? Me dan 0 en el denominador seno de 0 es 0. Sin embargo, ¿qué otras existen? Entonces ya Aristóteles había hablado sobre eso y les dijo que estas funciones seno de z se anulan los valores de la forma npi, donde n es un número entero, es decir, donde n es 2, menos 1. Entonces aquí yo hice unos valores. Profe, una pregunta. Sí, Eh, pues en la parte de abajo, un polo sería NP, ¿no? Y sí, si sí. N es 0, Entonces, eso implica, entonces 0 implica, por pi es 0, entonces 0 también un polo. sí, pero esto arriba la indeterminaría, entonces no sería un polo, ¿o sí? Sí, exacto, yo iba a decir eso. Entonces, en este Ok. caso, usted no puede decir que z igual 0 es un polo, No, porque entonces usted debe pensar, NP cuando N es mayor a 0 sería. muy bien, npi cuando mayor a 0, o mejor decir, cuando n es distinto de 0. Ah, ok, sí, porque iba a decir también puede ser menor que 0. Sí. Entonces, ¿quién hizo la observación ahí? ¿Quién? Peter también. Peter la hizo. Ah, bueno. Entonces, está bien su observación, muy bien. Ese es el análisis que debemos hacer. Como él bien ha dicho, z igual 0 no sería un polo. Y una forma, o cómo lo sustentaríamos en el taller, así. Si ustedes calculan la expansión en serie de Taylor de la función seno de z alrededor de 0, recuerden que eso comienza en z menos z a la 3 sobre 3 factorial y así, ¿no? Y aquí bueno, dejan el z. Entonces, cuando ustedes hagan esa expansión, un z de eso se cancela, pero en la expansión me va a aparecer infinitas potencias de z negativas. Sí, porque como seno de z está en el denominador, serían negativas esas potencias de z. Como son infinitas, eso encaja dentro de la definición de una singularidad esencial. Entonces, en este caso, z igual 0 no es un polo, como ha dicho Peter, y es una singularidad esencial. Es decir, la parte principal de la serie de Laurent, de la función completa alrededor de 0, tiene infinitos términos. Esto sería eso. ¿Está bien? Y en los otros casos, ustedes dicen ya que los polos son de la forma npi con n distinto de 0, porque n puede ser negativo o positivo en los números enteros, ¿no? Entonces, esas son las ayudas que yo considero pertinentes para ese primer ítem del taller. Ahí no acaba el ejercicio, ¿no? Es decir, en cada uno de esos casos hicimos solamente los primeros dos. Falta hallar los residuos. Sin embargo, el análisis es muy simple para hallar el residuo, teniendo ya calculado los polos y el orden de ellos. Seguir la fórmula que yo di en la clase del sábado, y de pronto puede ser que la fórmula
Bueno, la fórmula puede ser hasta útil en este caso también. Porque hay que mirar de qué orden van a ser los polos y seguramente no debemos derivar o derivar una sola vez. Entonces, la fórmula no me complica como en el ejemplo que mostré aquel día. Entonces, en cada uno de esos casos que mostré, hice los dos primeros ítems nomás de la pregunta, ¿no? Recuerden, cero y polos, faltó residuos. Es la técnica que vamos a estudiar, pero ya con otros ejemplos, porque entonces le estaría devolviendo el taller casi. ¿Alguien tiene preguntas por el momento? Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con integrales de contorno, pero eso no lo hemos estudiado. Entonces, aquí se evalúa esta integral, entonces, con la línea que une z igual 2 con z igual a 2i. Entonces, aquí está el punto 2 en el plano complejo, 2 en el eje real y 2i aquí, es imaginario. Noten que el orden en que se dice define una orientación del contorno. Entonces, de 2 a 2i. Entonces, aquí está la flechita que indica la dirección. Sin embargo, esto es lo que vamos a ver enseguida cuando haga un pequeño resumen de residuos. Por el momento, ¿quién tiene preguntas ahí? ¿Está todo bien? Permítame. Bueno, entonces, me parece que aquí la mayoría de los que están en esta conferencia ya vieron la clase del sábado, ¿no? ¿Quién no la vio? Yo por ejemplo, no la he visto. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, entonces voy a empezar a explicar. Entonces los demás compañeros me van a tener que disculpar ahí, porque ya habían visto eso. Sin embargo, no está mal estudiar de nuevo, ¿cierto? Para que los conceptos queden más claros. Entonces voy a explicar estos ejemplos aquí, que es cómo calcular el residuo de una función. Entonces yo definí el residuo, bueno, la teoría define el residuo como este coeficiente A-1 que aparece aquí. Es decir, si tenemos un polo de una función f de z variable compleja, entonces ustedes ya vieron que uno puede calcular la expansión de Laurent de la función alrededor de ese punto, alrededor de ese polo. Entonces esa expansión en serie de Laurent es esto que aparece aquí, en términos teóricos en general. Esa es la expansión de la en serie de Laurent de la función f alrededor de ese polo z sub 0. Estamos suponiendo que ese polo tiene orden m. Es decir, que es la mayor potencia negativa en la parte principal de la expansión. Bien, tiene un polo de orden m. Ahora, ¿qué es lo que va a ser el residuo? El residuo va a ser un número complejo. ¿Qué número? Va a ser el número que acompaña al término 1 sobre z menos z sub 0. Es decir, este número aquí que coloqué en la cajita. Ese número complejo. ¿Y por qué escogieron ese número y no, por ejemplo, este o este otro por acá? Bueno, porque ese tiene buenas propiedades relacionadas al cálculo de integrales. Entonces, conocer este residuo nos puede facilitar hallar integrales complejas. Bien, pues por eso los residuos es importante calcularlos, conocerlos. Entonces, en esta sección, ¿qué es lo que se pretende? Como no queremos estar todo el tiempo hallando la expansión de Laurent de una función para mirar quién es este coeficiente, ustedes ya hicieron eso en el taller 2 y bueno, eso requiere hacer muchas cuentas. Entonces vamos a estudiar técnicas en las que podemos encontrar solo este término y ya, ¿no? Porque si uno hace la expansión de Laurent se da cuenta de todo lo demás. Entonces está calculando un montón de cosas que no necesita porque solo desea saber qué valor tiene este coeficiente aquí, este A-1. Entonces esa es la idea de esta sección.
buscar herramientas que permitan calcular ese coeficiente con el menos gasto posible de cálculo de hacer cuentas. Bien. Entonces aquí yo hice unos ejemplos y es suponiendo que el residuo es un polo, perdón, que el polo es simple. Es decir, que la mayor potencia de la parte principal asociada al factor z menos z sub 0 es 1. Si tenemos un polo simple, esto que estoy haciendo aquí es un análisis para ver cómo transformar el problema de calcular la expansión de Lorentz alrededor de ese punto, de ese polo simple, en calcular un límite simplemente, que ya es mucha ventaja, que son límites en general muy fáciles. Entonces, si tenemos un polo simple, ya sabemos que la función de expansión de Lorentz alrededor de ese punto es así. Bien, ahora, si yo quiero saber quién es este coeficiente, noten que multiplico tanto a la derecha como a la izquierda por el factor z menos z sub 0 y distribuyo pues acá en la expansión de Lorentz. Eso toma esta forma. Y multipliqué por z menos z sub 0. Aquí había un z menos z sub 0 en el denominador, pero como estoy multiplicando todo por ese mismo factor, se cancelaron y ya no aparece más aquí. Y acá cada uno queda con un z menos z sub 0 de más. Por ejemplo, allá estaba a 1 por z menos z sub 0 a la 1, aquí ya queda a la 2, ¿no? Porque le multipliqué por ese factor, y así ese factor distribuye una suma infinita ahí. Y noten entonces que después de haber hecho eso, aquí me aparece el coeficiente por el que estoy interesado en conocer, el a menos 1. Entonces, ¿cómo llego a él? Entonces, noten que si tomo el límite cuando z tiende a z sub 0, a los dos lados aquí es igualdad, noten que aquí me va a quedar el a menos 1 y estos factores aquí todos se eliminan. Bien, porque aquí aparece z menos z sub 0 en cada uno de los factores. Entonces, puedo sustituir z por z sub 0 y esto da 0. Este aquí daría 0 al cuadrado. Y así, toda la sumatoria infinita hacia el lado derecho se anula. Por lo tanto, ese límite me va a dar el a menos 1, es decir, ese número que estoy interesado en conocer, que le vamos a llamar residuo. Entonces, aquí coloqué en esta cajita cómo calcular el residuo de la función f en un polo simple. Ahora veamos la utilidad de eso. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces, la utilidad de eso es la siguiente. Entonces, aquí aparece la función f de z, dice determine los residuos. No, no me termina de quedar claro a qué se refiere con residuo. O sea, ¿qué utilidad tiene como tal? De la expansión, ¿no? ¿Qué utilidad? El residuo es este número, ¿no? El a-1 es un coeficiente, un número complejo. Ahorita usted pregunta cuál es la utilidad. Sí. Bueno, la utilidad la dije al inicio. Nos va a permitir calcular integrales de contorno. Conociendo el residuo de la función, podemos calcular integrales. Por ejemplo, aquí está un teorema, le damos el libro aquí. Entonces, aquí aparecen algunas integrales. Veamos un poco de motivación, a ver. Veamos un teorema que esté más adelante que... Bueno, este es el teorema Cauchy, que cuando integro sobre curva cerrada, la integral da 0. Sin embargo, ahí todavía no usamos residuos. Bueno, ese teorema, ¿dónde está? Sí. Punto. Bueno, todo esto ya esperamos verlo esta semana. Porque aquí está el teorema muy interesante que relaciona integrales con residuos.
Entonces, aquí está. Teorema del residuo aquí. Bueno, pero ya unas 2 secciones más adelante. Entonces, este es lo que establece el teorema del residuo. Entonces, dice así, si una función f de z es analítica, bueno, consideramos una curva simple cerrada que contiene un número finito de polos de la función. Entonces, recuerden que uno tiene, cuando calcula los polos, entonces los podemos graficar en el plano complejo. Entonces, ya, como vamos a ver más adelante, uno puede cerrar esos polos en un círculo, por ejemplo, una curva cerrada. De tal modo que si yo calculo la integral de la función en ese contorno que contiene esos polos, entonces el resultado de esa integral, independiente de cuál sea la función, ¿no? Interesa solamente saber cuáles son sus polos y que estoy calculando la integral en un contorno que contiene esos polos. Entonces el valor de esa integral va a ser 2pi por la suma de los residuos de la función que están dentro de ese contorno. Entonces aquí se hace necesario, bueno, saber calcular residuos. Calculo los residuos, que es lo que estamos aprendiendo ahora, los sumo, todos los residuos que están dentro de ese contorno, y bueno, multiplico eso por 2pi. Entonces de ese modo tengo el valor de esta integral, que podría ser una integral muy difícil de calcular usando las técnicas típicas. Bien, entonces en ese sentido, por eso es muy importante saber calcular los residuos y claro, los polos, todo eso que estamos viendo ahorita es crucial para continuar avanzando, pues, porque si no sé calcular un polo ni un residuo, ¿cómo aplico, cómo hago estas cuentas? Bien, entonces, por eso ese coeficiente es interesante calcular por la relación que existe con lo demás. ¿Está claro? ¿Está claro por qué es que estamos haciendo, calculando residuos ahora? Peter que preguntó, ¿quién fue? Bien, entonces continuemos acá. Nos faltan algunos días para llegar a estos teoremas. Entonces, listo, aquí tenemos la primera fórmula. Encerré una cajita que es la que nos permite calcular el residuo de una función en un polo que es simple. Entonces estaba procediendo aquí a... Nos quedan 2 minutos, entonces cuando acabe el tiempo yo les envío el otro link. O voy a mirar si puedo comenzar del mismo. Un día lo logré, no sé, la última vez no. Entonces aquí aparece la función f de z igual a 2z sobre z al cuadrado más 1 por 2z menos 1. Entonces, ¿cuáles serían sus polos? Entonces pues, tendríamos que factorizar el denominador para encontrarlos. Por ejemplo, aquí, este factor z al cuadrado más 1 es muy sencillo de factorizar. Tiene la misma idea con la cual factorizamos allá el ejercicio del taller, ese que dice z al cuadrado más pi al cuadrado. La misma idea, es una diferencia de cuadrados. Entonces, ese factor se puede escribir así, como z menos i por z más i. ¿Bien? Porque esto es lo mismo que tener, cuando hago la multiplicación, esto me da z al cuadrado menos i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, menos pero nos da más. Y bueno, llego acá también. Entonces, la función se puede factorizar así, en esa parte. Y por lo tanto, yo muestro aquí que tenemos 3 polos simples. Z igual a 1, Z igual a menos i y Z igual a 1 medio. Entonces, ¿cómo calculamos el residuo? Como los 3 son polos simples, entonces es aplicar la fórmula que coloqué en la cajita 1. Aquí en esta cajita. Dice, multiplique la función por el factor. Cuando digo el factor es pues todo esto que está aquí. Por el factor asociado al polo. Y calcula el límite cuando z tiende al polo. Eso dice la fórmula que acabamos de ver por qué funciona. Entonces, hagamos eso. Entonces aquí está.
Si yo quiero calcular el residuo en el polo simple z igual a i, multiplico la función que es esta f de z,